Está en línea la portavoz del presidente de la Nación, a quien yo aludí hace un ratito en un comentario, la querida Gaby Cerruti. Nos conocemos hace muchísimos años, y está en desacuerdo con algo que yo dije. La saludamos primero que nada. Gaby, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí está Nicolás Lanto, Ariel Jalá, Cristian Carrillo, bueno, y Roberto Caballero. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos y compañeros y colegas de tanto tiempo? Bien. Así que acá escuchándolos y como soy discutidora, ustedes saben, y no estoy de acuerdo con el relato que tenía recién Roberto, un poco hablando de cosas que yo había dicho ayer en la conferencia de prensa. Me parecía que estaba bueno por ahí intercambiar opiniones. ¿Qué les parece? Pero primero que nada, digamos que eso que dijiste en la conferencia de prensa es lo que dijiste, no lo inventamos. No, por supuesto, yo dije lo que dije. Primero me pasa una cosa, que es que hoy te escucho a vos y ayer otros compañeros que ahora tienen así como la costumbre de poner la lucha básicamente de las mujeres por el aborto como ejemplo de lo que habría que hacer. Y la verdad es que la lucha de las mujeres por el aborto es un ejemplo de lo que hay que hacer acá y en el mundo, en casi todos los temas, pero tienen una lectura hecha desde algún lugar que tiene que ver con no haber formado parte, digamos, ¿no?, de esa lucha de alguna manera, porque la idea de que, dijiste hoy lo mismo que me dijo ayer otro compañero, que es, había que ir en el 2018 y dar la pelea aunque perdiéramos. Primero, la pelea en el 2018 no la dimos porque nosotros mandáramos la ley al Congreso, ni porque la campaña quisiera mandar la ley al Congreso, sino porque la mandó Macri en un momento en el que él, por una situación interna, quería salir de la crisis económica y poner la discusión en otro lugar. Y fue una derrota, y las derrotas pesan en los movimientos, y por supuesto la derrota pesó en ese momento en el movimiento de mujeres. No fue una elección nuestra mandar en ese momento el proyecto, porque hay que mandar los proyectos cuando puedes ganar, digamos, ¿no? Porque no es cierto que se construye con las derrotas. Las derrotas siempre pesan, salvo que seas que quieras más en la épica, digamos, que en transformar de verdad la realidad. Y lo que sucedió, sí, es que en el 2020... con el gobierno de Alberto Fernández, con la actual gestión, primero juntamos los votos y cuando sabíamos que teníamos los votos para tener la ley en el Congreso, se envió el proyecto al Congreso, a pesar de que nos decían que no, porque la pandemia, porque la crisis económica y todo. Entonces, la verdad es que una lucha de 30 años o más, si querés, digamos, si contamos desde las pioneras en adelante, en la calle, primero el proyecto tuvo 4 firmas durante muchos años, después tuvo 30, después tuvo 60, después tuvo 100, hasta que finalmente cuando tuvimos los votos, tanto en diputados como en el Senado, pudimos tener la ley. Entonces, una cosa son los movimientos testimoniales, digamos, que construyen identidad, que construyen sentido, y otra cosa es lo que vos tenés que hacer cuando gobernás. Entonces, lo que yo dije ayer, y que repito hoy, es una de las posibilidades de desacoplar los precios internacionales de los nacionales, porque vos escuchás a Álvarez Agis, que es un economista al cual todo nuestro espacio respeta mucho, y te dice que no es esa, que no tiene nada que ver, que no se desacopla nada, que la influencia en los precios internos de las retenciones no ayudarían para nada a desacoplar, que tenés que tomar otras medidas que se están tomando, como por ejemplo la limitación a las exportaciones, garantizar que tengas internamente todo lo que es para consumo interno. Ustedes saben que están limitada la exportación de trigo, aunque son cosas que no salen en los diarios porque tienen menos nombre que retención, digamos, pero están limitadas las exportaciones de trigo para que primero se garantice el consumo interno. Hemos logrado desacoplar el precio internacional del trigo del precio nacional, y de hecho los farináceos, a partir de la formación del fondo fiduciario, no son los que forman más parte de la inflación. Ustedes saben que en todo el mundo todo lo que tiene que ver con el pan, la pasta, el trigo, digamos, está duplicando, quintuplicando, sextuplicando su precio, y eso no es lo que está sucediendo en este momento en la Argentina. El tema del gas que está en todo el mundo explotando, y eso no está sucediendo en la Argentina. Entonces, ponemos la discusión en un punto específico, que es sí o sí hay que hacer retenciones. Nosotros lo que decimos es una de las posibilidades, y es una de las posibilidades que el gobierno evalúa. En este momento las retenciones tendrán que salir por el Congreso. En este momento no están los votos en el Congreso para que salgan las retenciones. Vemos el debate, veamos si se puede hacer, escuchemos qué otras opiniones hay. ¿Quieren que presentemos un proyecto en el Congreso para que algunos sientan que estamos haciendo testimonialmente lo que hay que hacer y que sumamos a toda la sociedad en este momento difícil de Argentina y dificilísimo del mundo, en una discusión que no lleve a ningún lado porque sabemos que no va a salir esa medida en el Congreso? ¿Les parece necesario, les parece lo más importante en este momento
para quedar bien con determinados sectores que lo que quieren es eso. Ahí es donde es el punto, digamos, de lo que estamos planteando y que fraternalmente quería compartir con ustedes. A ver, yo tengo otra mirada sobre esto, Gaby. Me permito la discrepancia en este punto. Yo creo que, peor que una derrota épica es una derrota sin épica. O sea, yo sé que no se gobierna solo con buenos deseos, pero sin deseo es mucho peor. Digo, te lo decía recién hace un ratito también que estábamos intercambiando por chat. Y la verdad yo creo que sí es una enorme oportunidad para discutir cómo se compone la mesa de los argentinos y cuál es la importancia y la influencia política que tiene un sector por hoy que es importante, que provee dólares al país, pero que a su vez conspira contra el bienestar del conjunto. Y me parece a mí que hoy por hoy, creo que lo que uno puede aprender del movimiento de mujeres, yo como varón, digo, yo las vi y los admiro, todo ese movimiento, es que nunca dejaron de luchar, nunca dejaron de buscar votito a votito. Yo no veo que en el discurso del presidente, o en lo que yo te escuché decir, esté como esa vocación. Capaz que lo está, y al fin de cuentas sea simplemente una cuestión de intensidad en cuanto a cómo se formula. Pero yo necesito que esa pelea se haga visible y ver que el gobierno está dando esa discusión. Sí, bueno, sí, efectivamente, digamos, el estilo no es la pelea, digamos. O sea, vos querés ver una pelea y el estilo con el que se gobierna hoy no es el de la pelea, digamos. Y yo no estoy tan convencida que en este momento del mundo y en este momento de la Argentina el estilo para gobernar tenga que ser la pelea. Yo, que soy bravísima, que me conocen de toda la vida, digamos, ¿entendés? O sea, que he dado todas las peleas por dar, digamos, ¿no? La verdad es que nosotros estuvimos hace 2 semanas atrás en Europa y a veces no tenemos conciencia. En la Argentina estamos en un momento complejo, sobre todo para un sector social, que es la clase media y la clase media baja con respecto a los precios y los salarios, digamos, aunque hay una recuperación del salario, aunque hay una desaceleración de la inflación, aunque hay un crecimiento del país en general, del empleo, digo, tenemos cifras de desempleo como no teníamos hace muchísimos años atrás, cifras de crecimiento económico como no teníamos hace muchísimos años atrás, están las pymes creciendo muchísimo, digo, sabemos que, pero que en ese momento de mucho crecimiento todavía nos queda desfasado quienes los asalariados, que son donde más impacta la inflación. Los asalariados informales, ¿no? Los que no tienen la posibilidad de la paritaria, que entre la paritaria que ha crecido, que han tenido muy buenos cierres de paritaria, y lo de ganancias que se va a anunciar hoy, que baja el impuesto a las ganancias, están teniendo una recomposición del salario que acompaña, digo. Ahora, en esta situación compleja de la Argentina, nosotros seguimos sin dimensionar lo que es la situación del mundo. Nosotros venimos de una Europa en la cual los jefes de Estado te dicen no sabemos si puede haber un ataque nuclear en cualquier momento, va a haber una catástrofe alimentaria, que es lo que yo dije el domingo cuando fui al Congreso de Podemos. Ustedes dicen catástrofe alimentaria y estamos hablando de hambruna, de gente que se muere. O sea, le ponen un eufemismo a no sabemos si no se van a morir todos los africanos porque hay sequía y porque no va a haber trigo y porque hay catástrofe alimentaria. Digo, en ese mundo, con ese nivel de complejidad angustiante, realmente angustiante, donde vos ves a los líderes mundiales diciendo esto puede durar años, te están hablando de que la gente se va a morir, ¿no? Digamos, digo, en ese mundo Argentina está en este momento de encrucijada económica. Yo no sé, sinceramente, y lo comparto, si este momento del mundo y este momento de la Argentina lo que hay que dar son peleas. Para mí en este momento del mundo, en este momento de la Argentina, lo que hay que dar, como hicimos durante la pandemia, soluciones. Es ver, digo, ahora, 2 años después, acaba de reconocer la Organización Mundial de la Salud que somos uno de los países que mejor gestionó la pandemia, con todo lo que nos bancamos durante la pandemia. Yo quiero creer, Roberto, y lo creo sinceramente, que cuando pase este momento y efectivamente el crecimiento económico que estamos viendo y el crecimiento del empleo que estamos viendo se distribuya mejor y llegue a todos los argentinos y las argentinas, también van a reconocer que tal vez sin la intensidad, sin los símbolos, sin los gritos o las peleas que algunos están reclamando en este momento, hicimos una transformación en la Argentina de la cual se va a hablar en los próximos años. Me gusta hablar con vos porque reconozco fundamentalmente, digamos, tu honestidad intelectual y tu trayectoria y tu claridad, sobre todo. Creo que fuiste una de las periodistas que más investigó a Mauricio Macri y lo desnudó en sus mecanismos que muchos desconocían o muchos no querían ver. Así que desde ya para mí es un orgullo estar hablando contigo. Y la verdad que con lo de la pandemia estoy totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que el resultado de la elección, siempre lo hablamos acá con Roberto Navarro en el pase, el resultado de la elección no reflejó el esfuerzo que hizo el presidente y su equipo para darle a los argentinos una respuesta en un momento quizá de la más difícil en su historia, de las más difíciles seguramente.
No, sí, tengo que plantear ahí una diferencia con respecto a esto que vos definís como intensidad, o yo mismo hablaba de intensidad o pelea. Yo creo que todo eso a esta coalición le dio en su momento el volumen político necesario para ganar la elección. Es un núcleo duro muy importante que se gestionó de ese modo, y realmente me parece que es tan importante eso como lo otro. Entonces, creo que también me da la impresión de que hoy por hoy nosotros teníamos que hacerlo, pero no solamente por la galería. Creo que era una discusión de cara a la sociedad sobre cuál es la manera de que un país que produce alimento para 500, 600 millones de personas, hoy por hoy tenga que estar sentándose, a veces a dialogar casi sin solución, digamos, a los asuntos de los precios, mientras mucha gente le cuesta llegar a fin de mes. Pero bueno, son pareceres sobre un mismo tema, digo, me parece que estamos todos con la misma canción bailando distinto, simplemente. ¿Me puedo sumar un segundo, Gabriela? ¿Cómo andas? Sari Lijala te saluda. Querido? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Una cuestión, porque uno escucha al gobierno, digamos, en sus intenciones, ¿sí? Y en esta cuestión de dar una discusión pública de cara a la sociedad sobre qué país quiere. Que entiendo que ninguno de nosotros duda de qué país quiere el Frente de Todos. Quiere un país mejor, quiere un país más justo, quiere un país con laburo, etcétera. Ahora, vos sabés, porque venís del mismo mundo que nosotros, que esa discusión de cara a la sociedad es absolutamente asimétrica. Porque el presidente habla, y ni siquiera utiliza la cadena nacional, por lo menos el presidente habla, pero después eso lo traducen, lo mediatizan distintos medios de comunicación que tienen otros intereses que el gobierno. Y a muchísimas personas, cuando el gobierno no deja en claro qué es lo que quiere, no entienden cuál es la discusión que se está dando. Y mi impresión, y en esto coincido con Caballero, es que si el gobierno no manda un proyecto o una discusión o X, sacándolo del caso de retenciones, hay un montón de casos. Yo mandaría una reforma del sistema de medios, otra reforma judicial, un candidato a la corte que todavía no mandó el gobierno y está en falta, otro candidato, o impulsar la cuestión del procurador. Todas cuestiones que vos me vas a decir, no están los votos. Ahora, si el gobierno no lo manda, a nosotros no nos queda claro qué quiere el gobierno. ¿Se entiende mi planteo? Yo entiendo, y entiendo que hay estilos diferentes, digamos, y que nosotros, digo, y yo viniendo del mismo sector político, a ver, Ari, nos hemos abrazado en todas las plazas del pueblo nosotros, ¿no? Digamos, o sea, Roberto, vos también. O sea, venimos de ahí, ¿no? Digamos, o sea, nosotros construimos el triunfo en el 2019, con esa épica, ¿no? Con las plazas del pueblo, dijo ayer Macri en un programa de televisión, cuando el quiebre de mi gobierno empezó cuando me tiraron no sé cuántas toneladas de piedra. Yo no creo en lo de las toneladas de piedra, sí creo que el quiebre de su gobierno empezó cuando nosotros dimos la resistencia a la reforma de la ley de previsión en el Congreso, cuando entró la camada 2017 de diputados en el Congreso, cuando Agustín Rossi saltó sobre las mesas, digamos, ¿no? Con lo cual, digo, sí, conozco al dedillo esa construcción. Digo, una cosa es lo que uno construye siendo oposición y otra cosa es cuando uno tiene que gobernar en una situación compleja del mundo y del país. Yo lo que te digo es, el gobierno, vos decís el gobierno y sus intenciones, no son sus intenciones. Nosotros crecimos 10 puntos el año pasado, vamos a crecer casi 7 puntos este año, hemos bajado el desempleo al 7%, estamos a 20.000 trabajadores de la construcción, de ser el récord histórico de la Argentina, no del último tiempo, histórico. Abren todo el día y se fortalecen nuevas pymes, digamos, tenemos un crecimiento en los diferentes sectores como no ha habido, estamos a punto de poder convertirnos, si terminamos en Néstor Kirchner el año que viene, en cambiar la estructura económica de la Argentina para ser uno de los principales países exportadores de gas, que es la energía de transición hacia las energías renovables. Digo, realmente el proceso de crecimiento económico que hay en este momento en la Argentina, digo, y por eso, digo, están las empresas extranjeras mirando a la Argentina, por eso están los países del mundo mirando a la Argentina, por eso le acaban de invitar al presidente. Es un crecimiento, Gabriela, que no se está notando en términos distributivos. Es un crecimiento que está quedando concentrado no es cierto, porque la creación de empleo, así cada persona que tiene un empleo y que tiene un empleo en blanco, le cambia la vida, y esto lo sabemos. Digo, después el salario no tiene que crecer más para que acompañe la inflación. Efectivamente, hay que parar la inflación, que hace 12 años que tenemos una inflación de 2 dígitos y que además ahora estamos en un momento en que la inflación crece el 1000%, porque países que no tenían inflación ahora tienen entre 10, 12 puntos de inflación. Efectivamente, digo, eso también existe. En ese marco y en ese contexto, es muy difícil construir un relato hacia afuera y contar y comunicar y dar ánimo y decir esto está pasando pero estamos yendo mucho mejor y vamos a estar mucho mejor, si vos no solo tenés a los medios
como vos decís, concentrados y qué sé yo, y todo lo demás, criticándote, sino también en los medios de concentrados, amigos, compañeros y todo lo demás, también criticándote. Digo, este es un gobierno que tiene que lidiar con la pandemia, con la guerra, con los medios concentrados, con la oposición y con un debate intenso, si querés, dentro de la misma coalición. Entonces, digo, decime a mí que tengo que lidiar con la comunicación frente a esto, y estamos con un escarbadiente lidiando frente a ese panorama. Sí, son críticas distintas, me parece, Gabriela, digo, también que nos conocés, nosotros hemos hecho muchas críticas al gobierno actual, porque queremos que el gobierno sea mejor. En los medios concentrados critican cosas al gobierno actual porque quieren que le vaya mal. Decirle a la gente que distinga las críticas de los que quieren que te vaya mejor, de los que quieren que te vayan peor. Y yo creo que la distinguen, Gabriela, porque si no, no nos escucharía, no tendríamos acá en el destape la audiencia que tenemos. Porque la gente escucha las críticas, digamos. Y mira, y te voy a decir más, el gobierno también escucha las críticas. En su momento publicamos una nota muy dura respecto de los ATP. No sé si la recordás, que publicamos que le habían dado el ATP a Clarín y a Techín, empresas que no lo necesitaban. Y la información que tenemos es que cuando el presidente se enteró de esa situación, pidió que se modificara, y fue una crítica que le ahorró al Estado argentino un montón de guita que después pudo usar en vacunas, etcétera. Bienvenidas las críticas y los debates, y por eso yo dialogo con ustedes permanentemente, y por eso es un gobierno que comunica. Lo que yo te estoy diciendo es que digo, porque vos empezaste, digo, por dos cosas, digamos, las intenciones del gobierno no son intenciones, hay una realidad, y hay una realidad que es que hay un crecimiento en la Argentina que es muy importante. Que falta más redistribución, por supuesto, que estamos todo el tiempo yendo hacia ese lugar, y por eso en los últimos meses, 13 millones de personas acaban de cobrar el refuerzo a los ingresos, la mayoría de las paritarias cerraron por encima de 60, por lo cual están encima de la inflación, todo eso, pasamos comercio ahora a economía para que el control de precios funcione de otra manera, permanentemente estamos haciendo cosas. Ahora, no, pero eso está claro, Gabriela, y nosotros lo reflejamos. Ahora, te hago una consulta, vos que estuviste en el Congreso también. ¿Vos pensás, porque hay un planteo del propio presidente que dijo, bueno, las retenciones son efectivamente la mejor forma para desacoplar? Una de las formas, no dijo la mejor. Son una de las formas para desacoplar, bueno, pero no la mejor. No, dijo la mejor, pero no importa, más allá del detalle. Pero que está buscando consensos. Ahora, vos estuviste en el Congreso, sos de esa camada que ingresó en el 2017, ¿sí? Y esta oposición no quiere ningún tipo de consenso, no quiere ningún tipo de diálogo, y no va a presentar ningún proyecto alternativo porque su único objetivo es un desgaste, lo dijo Macri ayer en una entrevista con Canosa, es de gastar el gobierno. En el 2009, donde costaba un montón sacarlo, porque cuando perdés una elección, que fue lo que nos pasó a nosotros en noviembre del año pasado, uno de los problemas que tenés es ese. Entonces, uno de los grandes cuestiones que nosotros tenemos en este momento no solo es generar el consenso social suficiente para sacar determinadas medidas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, sino también saber que si nosotros seguimos en esta dinámica en la cual hay un crecimiento económico, se van acomodando las variables, estamos dando una cantidad de peleas para que la gente viva mejor y para que lleguemos a ese objetivo que todos tenemos y que todos compartimos, pero si seguimos en esta dinámica en la cual el único discurso que hay es que está todo mal y que todo es un desastre, en el 2023 no solo no vamos a tener los votos necesarios para sacar determinadas leyes en el Congreso, sino también nos va a estar gobernando la derecha. Entonces también uno tiene que ser responsable en determinado momento de pensar qué es lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos yendo. A mí me parece que eso es un debate que también nos tenemos que dar en este momento, que es ojo, porque en el mundo, no en la Argentina, ahí estamos, los gobiernos están teniendo victorias pírricas contra la ultraderecha, ¿no? Así se están definiendo las elecciones últimamente. Macron es todos juntos contra Le Pen, Chile todos juntos contra la derecha, todo. Entonces, ese es el momento del mundo en el cual estamos viviendo y que tiene mucha repercusión en la Argentina. Entonces, nosotros necesitamos tener más votos en el Congreso para poder tener algunas de las leyes que necesitamos. Pero eso no va a pasar hasta las próximas legislativas, Gabriela. No falta tanto. No, legislativas y generales, ¿no? Las del Por eso, 2023. pero eso no va a pasar hasta el 2023, de que el gobierno tenga más votos en el Congreso. Mientras tanto hay que construir todo lo que podamos construir y sacar las leyes que podamos sacar y hacer todo lo que se pueda hacer sin necesidad de tener que, ¿cuál es el planteo? Pasemos el año que nos queda
en lugar de solucionando, ver de qué manera le peleamos a la inflación, subimos los salarios, redistribuimos mejor, mientras sostenemos este enorme crecimiento económico, o damos todas las batallas simbólicas que querramos dar. Gabriela, ¿Estamos construyendo un espacio simbólico o estamos gobernando? Cristian Carrillo te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? A ver, yo entiendo esto de la discusión de los medios diciendo unos está todo mal, otros está todo bien. Reconozco que hay un crecimiento de la economía. Lo del empleo, si me permitís, me resulta discutible. Estuve estos días mirando los números de empleo y si bien crece en términos generales, lo que es asalariados, que son los que incluyen en paritarias, todavía estamos por debajo de los niveles de 2015, lo que sí sube... Es cierto. Por supuesto. Por el CIPA, 2015, 2015, sí. Bueno, todo bien, pero escucha, espera, déjame terminar esto. Perdidos en pandemia y crecimos... Por eso, pero déjame terminar... Sí, déjame terminar. Digo, lo que sí está por encima y está a niveles récord tiene que ver con monotributistas A y B y monotributistas sociales. Entonces lo que hay es una precarización del empleo que seguramente se está dando en otras partes del mundo y se da. Entonces, pero no es cierto lo que estás diciendo, porque son datos del Ministerio de Trabajo. Datos del Ministerio de Trabajo. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, nosotros venimos, vos me estás hablando del 2015, después del 2015 vino el 2019, fueron 4 años de pérdida de empleo, de pérdida de poder adquisitivo. Nosotros terminamos el gobierno de Macri, a pesar de todas nuestras batallas épicas durante el gobierno de Macri, y que por eso fuimos gobierno, pero terminamos el gobierno de Macri con un 20% de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con muchísimo desempleo y con inflación, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos recuperándonos, no del 2015. ¿Me dejaste la pregunta? Estamos recuperándonos más allá del dato. Ahí voy, pero estamos recuperándonos del 2019, donde teníamos esa crisis socioeconómica tan fuerte, más los 2 años de pandemia. Entonces no me puedes comparar el dato con el 2015. No, pues si te lo comparo con el 2017, 2018, antes que empezara la debacle macrista, todavía los números dan peor, porque hubo un pequeño crecimiento. Pero aún suponiendo eso, yo te lo estoy comparando con el 2015. Lo que yo planteo es, si vamos con esto, si todavía se piensa seguir durante este año y medio, como vos bien decís, con este esquema de acuerdos o de negociaciones que por lo pronto no parece estar dando resultado, y que la gente quizás que no prende el noticiero, que no está viendo quién dice lo que está mal o lo que está bien, en su fuero íntimo, en su hogar, la está pasando mal porque cobra menos de 30 o cobra menos de 40.000 pesos y no le alcanza para comprar la canasta básica para sostener mínimamente una familia de 3 o 4 personas. Entonces, digo, en el mientras tanto, si esa situación, ¿no crees que a las personas, al común de la población, no le importa tanto la tapa de los diarios, ni de los medios, ni de este programa, ni nada, sino que le importa que no llega y se enoja de por sí, a fin de mes, sin hablar con nadie, mira el sueldo, no le alcanza y se enoja, no importa qué lee? Entonces, esa es mi preocupación de qué vamos a hacer en este año y medio, y si no vale la pena ese enojo para motorizar otros tipos de pelea y no juntarse con... ¿Te parece que la gente que gana 30.000, 40.000 pesos en este momento, que efectivamente es un montón, y que tiene una cantidad de, la tarjeta, si ganan 30.000 pesos seguramente están acompañados en la mayoría de los casos por alguno de los programas sociales, digamos, algo que sea, porque 30.000 pesos es menos que el salario básico mínimo en blanco, digamos, con lo cual los asalariados no pueden ganar menos de 30.000 pesos, digamos, si ganan menos de 30.000 pesos, seguramente están acompañados por algunos de los programas sociales que han crecido muchísimo en este tiempo, y ustedes lo saben bien, y tiene el refuerzo del ingreso que todavía se está cobrando, y tiene el refuerzo de las jubilaciones, y tiene el refuerzo de la tarjeta alimentaria. Si están como trabajadores en blanco, y vos me estás haciendo una cuenta en la cual desconoce que hubo 4 años de macrismo, crisis económica y 2 años de pandemia, y que nosotros estamos recuperando ahora los niveles llegando a los niveles previos a la pandemia y subiendo de los niveles previos en los últimos meses del macrismo, y que todo eso está sucediendo, digamos, y que las paritarias y el salario en blanco de los trabajadores formales está muy por encima de 30.000 o de 40.000 pesos, muy por encima, digamos, el promedio de los del salario de los trabajadores, y por lo tanto la creación de empleo no es menor. Creación de empleo formal, que es una de las grandes metas de este gobierno y que está sucediendo, y que hoy tenemos un 7%
puntos de desempleo, que es una cifra que no teníamos desde antes del 2015. Entonces, digo, la verdad, ¿por qué? Porque cuando estás ahí estás en paritaria. Si estás en paritaria, si eso te permite tener un crecimiento del salario que acompañe la inflación. Todo eso efectivamente está sucediendo. ¿Falta un montón? Por supuesto que falta un montón. Pero lo que más falta, sobre todo, tiene que ver con el tema de la inflación. Porque esos salarios que se están aumentando con las paritarias corren detrás de la inflación. Inflación que un poco tiene que ver con la Argentina y con lo que viene sucediendo en la Argentina, y muchísimo tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, por ejemplo, el fondo fiduciario. Digo, nosotros aplicamos ya una retención sin ley en el Congreso, sin debate de intensidad, sin debate simbólico y todo lo demás. La suba de las retenciones a los productos manufacturados de la soja permitió formar el fondo fiduciario, por el cual en este momento estamos controlando el precio del pan, del trigo y de los harináceos, digamos. Eso, que no necesitó ninguna batalla simbólica en ningún lado, sino que se hizo y se aplicó, hoy nos permite que no esté aumentando el precio del pan y que la gente pueda seguir consumiendo pan en un momento en el que el mundo está en duda el precio del pan y el consumo del pan. Digo, haber logrado los acuerdos que logramos con Bolivia para el tema del gas al precio que lo logramos nos permite que, a pesar de todos los agoreros, vamos a pasar este invierno donde hay una crisis de gas y de provisión de gas en el mundo, sin tener problemas de gas en la Argentina y sin tener problemas de consumo de gas en la Argentina, y el año que viene vamos a estar exportando gas. Todo eso está sucediendo. Todo eso está sucediendo y eso también le cambia la vida a la gente. Y yo entiendo que en política y en economía el corto y el largo plazo empiezan en el mismo momento. Y por eso todo eso que está sucediendo acá y que en el largo plazo implica... Mira, el otro día me contaba el ministro Domínguez que cuando viajó a Israel con Guado de Pedro, un empresario ya le dijo, ojalá ganen en el 2023 porque el que gana se queda 10 años por el cambio económico que está teniendo la Argentina. Digo, hay un cambio de largo plazo en la Argentina, es muy fuerte, es muy notorio, pero está viendo el mundo. Mientras tanto hay que resolver el metro cuadrado de la gente, como decimos nosotros, porque si todo eso pasa, pero vos no podés pagar el alquiler o no llegás con el sueldo a fin de mes, nada de eso te importa, por supuesto. Y en eso es en lo que estamos trabajando y comprometidos todos los días. Por ahí lo que ustedes reclaman es que todo esto se haga dando batallas épicas. Bueno, la verdad es que sí, son estilos. Son estilos, y hay un estilo que es de construcción, de gestión, de tratar de resolver los problemas cotidianamente. Por ahí, a mí mismo me puede pasar, que soy una chica de los 80 y de las batallas épicas, que a veces me gustaría más, o sea, que me abracen en la calle, que me saluden. Bueno, ojalá llegue en algún momento, ojalá en algún momento llegue el reconocimiento por todo lo que se está haciendo. Gaby, te mandamos un beso enorme y bueno, gracias por compartir estos minutos en el pase acá con nosotros. Gracias por la conversación, un abrazo grande. Abrazo grande. Gaby Cerruti, portavoz del presidente, hablando con nosotros. Todo esto se originó en función de algo que yo dije de acuerdo a... Armaste lío, Roberto, armaste lío. A mí el Papa me dijo que hiciera lío, yo hago lío. Ahí está.